Pues fíjate que yo vengo de una colonia muy humilde de la alcaldía Iztapalapa, pero muy humilde. Y honestamente he sido muy cercano a la lucha social. He sido un niño muy inquieto durante mi niñez, fue un niño muy inquieto. Entonces conforme fui creciendo tenía esta inquietud de querer participar y de querer mejorar la calidad de vida y poder abonar a construir un país más participativo. Nos ha costado mucho por la naturaleza de donde somos. Hace unos años pude participar al interior de mi universidad para ser consejero universitario de la UNAM. Derivado de eso yo tenía la inquietud de entrar al Partido de la Revolución Democrática porque durante muchos años ellos han sido los que han defendido las causas y las necesidades de los que más necesitan. Entonces ese sentimiento de querer abonar y de querer construir con este partido fue lo que me llamó la atención. Yo recuerdo mucho que en la campaña de 2018 una persona llegó a tocarme a mi casa para que me sumara a este proyecto, a lo cual a mí me dio mucha alegría porque yo no sabía cómo entrar a un partido político. Entonces es por eso que yo tomé la decisión de estar aquí con el partido y pues bueno, mi misma inquietud me llevó a querer involucrarme cada vez más y actualmente estamos llevando a cabo la reconstrucción de la ciudadanía joven para que participe al nivel nacional. A mí me gusta mucho decir que la vida de los partidos políticos es como la de los humanos. A veces tienen sus altas y a veces tienen sus bajas. Mi mayor aspiración es que el sol vuelva a salir para todos y que llevemos a cabo los cambios que la ciudadanía joven nos exige. Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes el día de hoy a esta su casa, el programa Revolución Democrática 2.0. Dicho programa de difusión cultural y de promoción de la participación ciudadana en la vida democrática de nuestro país. El día de hoy tenemos dos invitados muy importantes y especiales para platicar de un tema súper importante y de relevancia nacional, las juventudes. El día de hoy está con nosotros nuestra amiga Tania Elizabeth González Juárez, integrante del Consejo Joven de la Ciudad de México. Gracias, un aplauso. Gracias por la invitación. También está con nosotros nuestro camarada y amigo Saúl Vázquez Torres, consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática. Un aplauso para él. Ya le andaba cambiando el nombre a Misawi. La conducción de este programa estará llevada a cabo por su servidor, Henry Ortega, dirigente de las Juventudes de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy queremos platicar con ustedes allá en casita, que hagamos un diálogo libre, plural, incluyente. Aquí todo es libre, lo que ustedes quieran decir adelante es bienvenido. Y también en casa ayúdenos con sus comentarios para saber qué opinan ustedes y qué piensan sobre la situación de los jóvenes en México. Fíjense que yo quería plantearles la siguiente situación. Aquí en México, más de 11 millones de jóvenes entre 18 y 30 años de edad no tienen empleo, no tienen acceso a la educación y esto provoca que muchas veces hasta caigan en el narcotráfico, que no puedan mejorar su calidad de vida y los que llegan a tener empleo, pues muchas veces o no es bien remunerado o no tienen seguridad social o tienen un sueldo muy precario. En síntesis, poco más de 15 millones de jóvenes se encuentran en situación de pobreza. ¿Por qué la juventud mexicana vive esta situación de discriminación, de exclusión e incluso hasta discriminación estructural por parte del Estado? ¿Quién de ustedes quiere contestar e iniciar este diálogo? ¿Tú? Bueno, sí. Pues adelante, mi Tania, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Y mira, yo creo que tenemos que empezar por poner en contexto lo que está ocurriendo. O sea, actualmente el mundo, tal y como lo conocemos, está en un contexto de crisis global. Y es un contexto de crisis que tiene que ver tanto con lo económico, con lo político, con lo social, incluso, y se ha hablado muchísimo de esto, y me parece muy bien, con lo ecológico y con lo ambiental, ¿no? Ahora parece que es un problema que nos importa y que está presente. Entonces, o sea, y fíjate, este problema, que es una crisis generalizada, porque no nada más es exclusiva de México, yo considero que, o sea, la generación, el sector poblacional que de entrada digamos, como que se nos presenta como el más vulnerable, es sin duda el sector de las juventudes y de los jóvenes, por supuesto. Entonces, por ejemplo, si contamos de 18 a 30 años, entonces vamos a hablar de que se trata casi de un cuarto de la población total del país.
que es un sector que ha estado, o sea, absolutamente abandonado, por administraciones, pasan gobiernos, o sea, han sido años y años de olvido, de que las políticas públicas, o sea, las implementaciones, cómo se diseñan, o sea, cómo se redactan las leyes, ha estado, digamos, hecho por adultos con una visión absolutamente adultocentrista. O sea, de entrada ese ya es un problema. Ahora, la cuestión es que tendremos que tener en cuenta que se trata de una población de difícil manejo. Porque no es una población homogénea de entrada. Entonces, por ejemplo, ¿tú ves que es un problema generacional? No lo veo un problema generacional per se. O sea, es que esta crisis de falta de empleo, de que son empleos precarios, por ejemplo, de que no hay seguridad social, de que no hay acceso a la educación, no solamente está pasando en México, sino que está pasando en el resto del mundo. Pareciera que es más bien una generación que ya vive en un contexto de crisis. Okay. Entonces, la cuestión es que no es homogénea y es muy difícil legislar sobre ella, implementar políticas públicas sobre ella. ¿Y tú cómo ves, Saúl? ¿Tú estás de acuerdo con lo que nos platica nuestra camarada? Háblanos sobre tu visión sobre esta problemática. Bueno, primero que nada, muchas gracias, querido Hendrik, por convidarme de tu programa. Qué justo estar aquí con Tania, una camarada muy distinguida también, de vuelta en Revolución Democrática 2.0. Mira, como dijo mi querida Tania, tiene ella toda la razón en el tema de que no es una problemática exclusiva de México. Y es que nos pasa mucho pensar que como México no hay dos, ¿no? O solamente en México pasan estas cosas, ¿no? La crisis del modelo neoliberal, como dicen, es generalizada. Y fíjate que nosotros, esta generación de militantes del Partido de la Revolución Democrática, que ya nacimos en el Partido de la Revolución Democrática, es decir, los menores de 30 años, cuando nacimos el partido ya estaba aquí, no venimos de ninguna otra militancia, pues sí, evidentemente, a diferencia de los dirigentes que pasaron por el proceso de consolidación de las izquierdas. También nacimos ya en un México con un cambio completo de paradigma, ¿no? Somos hijos del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Somos hijos de la crisis zapatista, y ya no nos tocó conocer, por ejemplo, el modelo de pensiones, ¿no? Todos nosotros ya vivimos con este tema de las afores, que va a ser uno que nos va a preocupar bastante, Hendrik, y es que a mediados de los años 80, los líderes del mundo decidieron acabar con este modelo del estado de bienestar, el estado benefactor, que daba una serie de prestaciones a todos los trabajadores, a todas las personas, y ellos creían que de esta manera íbamos a alcanzar el desarrollo. Sin embargo, ante la situación que estamos viviendo en el mundo, muchas de las que ya comentó mi queridísima Tania, pero también la que estamos viviendo particularmente hoy en día, esta pandemia por el coronavirus. Tremenda pandemia. Sí, quedó demostrado que este desmantelamiento del Estado, cambio de paradigma, ¿no?, hacia un modelo que digamos liberal extremo, pues ante estas necesidades ha quedado rebasado, porque hoy necesitamos de nueva cuenta un Estado benefactor que nos garantice salud pública universal. Ese es el reclamo de los jóvenes, tanto en Estados Unidos como en México, como en Italia, como en China. El regreso del Estado, de la participación del Estado a sectores claves de la economía, mi querido Hendrik. Okay. Y antes de poder irnos a un corte, yo preguntarles, ya sabemos que estamos muy mal, que estamos en situación precaria, pero ¿cuál es la propuesta de ustedes para que esto pueda mejorar? Para que los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál podría ser la propuesta? ¿Hacia dónde debe ir el país? Mira, la propuesta es que en primer lugar tendría que ser que los jóvenes tengan recursos y sean actores que puedan exigir sus derechos. Ahora, tenemos que ser muy honestos entre nosotros y nosotras y partir del hecho de que hay muchos jóvenes que no están enterados que hay legislaciones específicas para juventudes. No conocen que hay organismos y que hay institutos de juventud en sus ciudades y en sus estados. Y ante esa problemática, ¿cómo les pides, por ejemplo, que exijan sus derechos cuando no saben ni siquiera que existe una ley, ¿no?, de juventudes? Entonces, eso por un lado.
que lo tenemos y es muy grave en realidad. O sea, y no nada más pasa en los estados que podemos pensar, tiene lugar también en la Ciudad de México. Ahora, la idea es que, que las y los jóvenes se volvieran verdaderos actores y protagonistas sociales y políticos. Ahora, y suena muy bonito decir que por favor intervengan en la política pública de nuestro país. Bueno, y que como le hacemos, cuando habíamos dicho, ¿no? Que es una población que ha sido muy olvidada, que ha sido muy abandonada. Okay. Y bueno, por ejemplo, podríamos poner de entrada que los temas de juventud sean transversales en las actuaciones del gobierno. Una cuestión muy puntual, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Y tú, Saúl, desde tu visión? Bueno, Henrik, yo quisiera decirle algo muy serio a todos los jóvenes que están observando este programa, y es que la desesperanza no es una opción. Es decir, el fatalismo no es una opción. Hoy, como nunca, es un momento para que los jóvenes participemos activamente. No va a ser fácil, Henrik. Yo les decía, incluso como burla a unos compañeros hace algunos años que sacaban sus pancartas aquí en el interior del partido de relevo ya. Pues no van a decir las personas que tantos años de su vida les costó construir este partido, sí, ya, ¿sabes qué? Lo hice mal, me voy a retirar, ¿no? Sí, tienes razón, me voy a hacer a un lado para que, como dice mi querido Héctor Lavoe, quítate tú para ponerme yo. Eso no va a pasar, Henrik. La política es una disputa, ¿no? Es una gesta. O sea, el poder se arrebata. El poder se arrebata y no es fácil de arrebatar. O sea, no es decir, ya llegué a tomarlo. Tenemos que llegar con propuesta, con participación y con formación. Muy bien, Saúl. Pues muchas gracias por compartirnos esta visión de ustedes. Vamos un corte y regresamos. Mientras, comenten en casita y ayúdenos con su comentario para saber qué opinan ustedes. Ahorita nos vemos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Tania González, soy integrante del Consejo Joven de la Ciudad de México. Y bueno, yo me inicié, digámoslo así, en la participación política, quizás como se integran muchos jóvenes, es decir, con un grupo de amigas y amigos, y lo que nos interesaba era observar cuáles eran las problemáticas, cuáles eran los intereses, en qué podíamos ayudar y colaborar. Y entonces lo que hacíamos era tener reuniones, hacer proyectos, realizar tareas, acercarnos con grupos vulnerables, y un poco lo que intentamos hacer era de verdad como jóvenes y en colectivo tener una verdadera incidencia en cómo poder resolver ciertas problemáticas y ciertos problemas. Después de eso, bueno, me pude integrar a asociaciones civiles y grupos de la sociedad civil. Esto me permitió también tener contacto con ciertas prácticas, con ciertos mecanismos, tener injerencia, por ejemplo, en decisiones que tenían lugar en instituciones, sobre todo que trabajaban temas de juventudes y de género principalmente. Y fue a través de estos ejercicios, digamos, de prueba y error, de invención, de hacer y de rehacer, que pude entrar a otros espacios. Por ejemplo, formé parte del primer Consejo Joven de la Ciudad de México. Anteriormente también estuve en el primer Observatorio de Derechos Juveniles de la Ciudad de México. Y todo esto me ha permitido tener una visión más amplia, no solamente desde la ciudadanía, sino desde las políticas públicas, desde cómo se redactan las leyes, cuáles son las funciones de las instituciones, cómo actúan las asociaciones civiles, por ejemplo. Y básicamente yo creo que lo que todos estamos buscando es hacer un cambio verdadero en nuestras condiciones reales de existencia, y mucho se aprende de esto, la verdad. Intentas formar equipos, intentas conciliar, intentas trabajar, hay opiniones que no te gustan, hay respuestas que no consideras adecuadas, y al mismo tiempo tú tienes que socializar tus ideas, tienes que compartir, tienes que abrirte, tienes que tratar de buscar consensos, lo cual buscando soluciones para juventudes pues es muy útil, la verdad. Y quizás
una de las cosas que estaríamos buscando ahora sería tener formas otras de participaciones, unas que sean más abiertas, más plurales, más horizontales, por ejemplo, porque si de algo estoy convencida es que entre más gente se puede cambiar más fácil. Y ya regresamos aquí a tu programa Revolución Democrática 2.0. Seguimos participando y platicando con ustedes sobre el tema de las juventudes en México. Nosotros partimos de la premisa de que por cada N número de personas habitantes en México, hay N número de legisladores en las cámaras. En México actualmente tenemos 30.6 millones de mexicanas y mexicanos jóvenes. Pero para esto, en la Cámara de Diputados, de 500 diputados y diputadas, nada más hay 28 jóvenes, casi el 6%. Y en el Senado de la República, de 128 senadoras y senadores, pues nada más hay 2 senadores jóvenes. ¿Ustedes cómo ven esta subrepresentación que hay en la política mexicana por parte de los jóvenes? ¿Cuáles creen que es el problema para que los jóvenes no se animen en participar en política? Por ahí decía el Latinobarómetro latinoamericano de que los jóvenes no creen en los partidos políticos, de que cuando piden la oportunidad y el chance, pues los mandan a distritos donde van a perder, que no les abren las puertas en los partidos. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Empezamos acá? Bueno, yo de entrada tengo que decir que mi visión va a ser la de una joven de la calle, una ciudadana joven cualquiera. Esto con el contexto de que no tengo conocimiento de partidos políticos. Entonces lo que voy a decir es que hay una severa crisis de legitimidad en las instituciones públicas. O sea, yo como joven ciudadana, sí, eso claro. es lo que veo. Entonces, fíjate, los jóvenes no se sienten representados, no se sienten que hay alguien ahí en los parlamentos que esté interesado por sus situaciones, por sus necesidades que son muy específicas, no se sienten escuchados. Okay. En fin, a ver, y la cuestión es, no per se voy a decir, cambien a todos los representantes y cambien a todos los posibles candidatos. No, ahora todas las caras que sean jóvenes. Ahora, esa es una cuestión, y esta crisis de legitimidad, por supuesto que está están los partidos políticos y están las instituciones de gobierno. Ahora, ¿qué se podría hacer ya, digamos, en este contexto ya puesto? Por ejemplo, cuestiones muy puntuales que les interesan ahorita y en este momento a las y los jóvenes, que son interrupción voluntaria de embarazo en toda la esas República. Son las agendas que por ejemplo, los jóvenes abanderan. Exactamente. ¿Allá cómo ven en su casa? ¿Sí? ¿Sí les gusta pueden esa estar a favor o en contra, pero los jóvenes quieren estar en la discusión. Okay. Matrimonio igualitario en todo el territorio nacional, con el uso lúdico de la cannabis, que ya lo vemos ahorita, ¿no? Como que está parado, que está, prefirieron que está, aprobar que su está ahí, no reelección está, que el uso de la marihuana. pero está como en discusión, pero digamos está en el hornito, ¿no? Okay. Una de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es utilizar este instrumento de parlamento abierto, que ya se ha utilizado en otros ejercicios, en la nueva ley de juventudes, por ejemplo, hacer foros, hacer debates, y lo que los jóvenes quieren es sentirse partícipes, es sentirse representados, que su opinión pueda verse reflejada en los debates de las cámaras. Se les tome en cuenta. Exactamente. Entonces, eso sí daría un giro de 180 grados a cómo ven la participación las y los jóvenes en estos instituciones públicas de representación, por ejemplo. Bueno, yo te diría, Tania, es que hay un interés en que las instituciones públicas estén desprestigiadas. Esto no es gratuito, ¿no? Y yo por eso en la sección anterior decía, no permitamos que nos gane la desesperanza, porque ¿quiénes son los beneficiarios de que las instituciones públicas estén tan desprestigiadas? ¿Quiénes son los beneficiarios? A ver, contéstanos esa pregunta. No, pues por eso te la estoy haciendo a ver, acá, ¿quiénes son los beneficiarios de que...? Mira, podré pensar que son todos estos grupos que tienen bases sólidas muy fuertes de voto duro, que si estos grupos representacionales de la población se deciden por uno y por otro, entonces ellos ya tienen como una especie de piso firme. Exactamente. Del que se hay sostienen. grupos a los que les conviene que la participación política sea muy baja.
Así es. Precisamente a quienes tienen ahora el poder es a quienes más les conviene que el poder esté desprestigiado, porque las personas que tienen pues buenas intenciones, ¿no? Un prestigio que cuidar incluso, pues no quieren participar de la política porque les va a dañar o porque creen que es un acto inherentemente corrupto, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no me voy a meter a eso, o muchos jóvenes que yo no me voy a meter a eso, o porque no tiene solución, o porque es un terreno de gente corrupta, o porque el cambio es imposible, ¿no? Primero, yo por eso les decía, hay que tener presente que es muy difícil impulsar el cambio y que muchas veces cuando logramos nuestros objetivos, las victorias no son para siempre, ¿no? Eso lo decía Barack Obama. Incluso él es el mejor ejemplo de eso. Después de que con mucho esfuerzo los afroamericanos llegaron a la presidencia de Estados Unidos, después el siguiente presidente es el más racista de su historia, ¿no? Eso quiere decir que, como decía Lenin, damos un paso adelante y dos pasos para atrás, ¿no? De vez en cuando, Hendrik. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que decirle a la gente es no pierdan la esperanza, ¿no? Participen. La historia no hay que esperar a que suceda, hay que hacerla suceder. ¿Y cómo hacemos suceder la historia? Pues participando, ¿no? Tomando parte activa del camino. Yo, por ejemplo, hablaría de lo que nos pasó en el Partido de la Revolución Democrática. Yo soy un militante ya de bastantes años. Y los jóvenes, con mucho esfuerzo, logramos en nuestro Congreso Nacional de 2014 una acción afirmativa en la que 1 de cada 5 candidatos y 1 de cada 5 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, cuando teníamos 20, eran 4, o sea, el secretario de Jóvenes y otros 3, tenían que ser personas jóvenes. Esas acciones afirmativas las perdimos con el tránsito a la Dirección Nacional Extraordinaria. Y aunque por azares del destino hay una integrante joven de la Dirección Nacional, pues no es lo mismo que le dejemos la decisión a quienes promueven, ¿no?, a los dirigentes, a que lo tengan que hacer por ley. Así igual nosotros tenemos la diputada más joven de la Cámara, nuestra compañera Frida Esparza, que ha estado muy seguido aquí en Revolución Democrática, incluso la pueden ver en los videos anteriores. Hay uno donde estamos con Hendrik también y Frida. Nos invitaron también a hablar de jóvenes, ¿verdad? Sí, hace un año. Yes. Pero eso fue una casualidad, ¿no? Una alegre casualidad. No es lo mismo a que en la legislatura anterior 1 de cada 5 diputados del PRD era joven. Sí. Tenemos que ir por esa acción afirmativa otra vez, pero no es una cosa que vaya a suceder, que de repente se vayan a levantar los dirigentes y digan, hay que regresar a la acción afirmativa, ¿no? Era muy buena. Los jóvenes tenemos que ir a la disputa en los espacios de discusión de nuestro partido. Pero justamente así como se peleó que hubiera una paridad de género en las cámaras y que, o sea, que tomó debates, que tomó luchas, que tuvo sus discusiones, o sea, igualmente no fue así. Un día nos levantamos y dijimos que íbamos a hacer la mitad y la mitad. Yo creo que al menos podemos tomar la decisión, las y los jóvenes, de propugnar por una paridad de juventud. Pero ¿cómo la hacemos? O sea, ¿desde redes sociales o salimos y nos vamos a la mañanera para aquella ley general de los jóvenes? ¿Qué pensando, por ejemplo, o sea, es que con todo lo que se dijo aquí parece que solo se plantea el problema, pero no se resuelve per se la crisis de legitimidad. O sea, se explica por qué está, pero no se dice qué podemos hacer. Y entonces, o sea, el problema persiste. Entonces, se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, o sea, es decir, no per se que se cambie toda la cuadrilla de candidatos, pero sí, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no tener una figura fuerte con una agenda puntual de juventud? Por ejemplo, estoy pensando en el ejemplo de Alexandria Ocasio-Cortez. O sea, se va a convertir en la primera congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Y ella, o sea, sí tiene una agenda muy bien definida. O sea, ella se muestra como joven, ella se muestra como mujer, y eso, o sea, ella es un poco, incluso ya la imagen de ciertas agendas muy progresistas, muy liberales del Partido Demócrata. O sea, y no necesita tener todo el Congreso, ¿no?, de juventud. Ella, o sea, teniendo una imagen fuerte otra vez, teniendo una figura que pueda avanzar por los jóvenes, y ella es, bueno, hay varias, pero ella es una de las más representativas. Pero regresando un poquito a México, ¿ustedes creen que deberían de tener todos los partidos políticos escuelas de cuadros para fomentar liderazgos jóvenes? Porque digo, cuando se les da el chance a los jóvenes, pues vemos lo que está pasando en el INJUVE, el lavadero de dinero que tienen.
la Sí. operación donde sacan el dinero para viajar a Cuba y sacar Sí. el dinero. ¿Cómo ven ustedes? Ay, es que hay algo que pasa no ahí. suceda Qué bueno esto. que lo mencionas, Henrik, porque yo lo quería mencionar desde el primer bloque cuando Tania habló de los institutos de juventud. ¿Qué hacen hoy los institutos de juventud? Me parece que también de repente tenemos que ser un poco cuidadosos al pedir esos espacios, porque el día de hoy los institutos de juventud en los estados, en el mejor de los casos se dedican a organizar concursos de graffiti, de skateboard y no sé, de alguna Y expresión me parece que es artística. generalizado, o sea, también el Instituto de la Ciudad de Sí, México. sí, con sus excepciones. Que a mí me parece que el Instituto de la Ciudad de México ha venido viviendo un retroceso a lo que pudo llegar a ser en ciertos momentos, Sí, quizás ¿cierto, Tania? durante Hay una la, Totalmente de durante acuerdo. la administración de Incluso Marcelo Ebrard, creo que vivieron su punto de mayor influencia. Ok. Porque parece que para los líderes jóvenes, digo, los líderes adultos dicen, pues a los jóvenes denles conciertos, denles Sí, no, concursos. denles pista de hielo, denles pista de hielo y ya. Llévales ¿no? a- Entreténganlos. Llévales Auxilito Mix en el Y Zócalo. pues sí, o sea, ¿verdad? ¿por qué no vemos Parece chiste, pero es Sí. anécdota, Sí. ¿verdad? y ¿por qué no vemos a los jóvenes? También tú comentabas de la transversalidad. En Santa Fe, Argentina, que es la única provincia en Argentina que gobiernan los socialistas, tienen lo que se llama el gabinete joven, que es que hay un joven encargado de la seguridad con perspectiva de juventud. Porque, por ejemplo, algo que hizo el PRD en la Ciudad de México es que ponía el nochebús. Los viernes y sábados los jóvenes tenían de transporte los- público sí. para llegar Sí. a sus casas y justamente poderse recrear con seguridad, ¿no? Había un joven hay un joven en el Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque los jóvenes necesitamos estímulos para poder entrar al mercado formal, ¿no? Hay una mujer joven, porque no son los mismos problemas las que tiene una mujer, ¿no? Menor de Sí, edad totalmente. que una mujer adulta, Ok. ¿no? Incluso yo siempre lo digo, una mujer adulta de Catepec que necesita interrumpir un embarazo no tiene problema para venir a la Ciudad de México, mientras que una quinceañera, pues No. para ella se le viene abajo el mundo, Así es. a pesar de que está a 20 minutos de donde hay interrupción legal del Igual embarazo. podemos Sí, matizarle un ¿Y poquito tú, ahí. Tania, tú que estás en la Ciudad de México en este consejo, platícanos, ¿ha habido algún cambio con el tema del cambio de gobierno? O sea, ¿el nuevo gobierno sí quiere a los jóvenes, sí los prioriza? O tú se vale decirnos, ¿sabes qué? La neta no, estábamos mejor con Mancera, puso un apartado de juventudes en la Constitución. Cuéntanos, ¿existe este retroceso, como bien nos dice Saúl, o tú cómo ves? Mira, bueno, de entrada tendremos que decir que puede haber buenos o malos ejercicios dentro de los institutos, pero lo que sí es cierto es que tenemos que defender los institutos, y voy a decir porque son espacios, o sea, que tenemos ahí los jóvenes, lo que tenemos que hacer es defenderlos. O sea, si estamos viendo un mal ejercicio, hay que decirlo. Si estamos viendo una mala acción, hay que señalarla. De entrada, o sea, no es que estén arrebatados, o sea, son nuestros espacios y tenemos que ir por ellos. De entrada, ok. Y sí, efectivamente, por ejemplo, él hablaba de un gabinete de la juventud o de juventudes. En la ley de los derechos de los jóvenes de la Ciudad de México está contemplado un consejo joven de la Ciudad de México que es un consejo consultivo, sirve de intermediario, da consejos, da sus ¿Y opiniones. si lo toman en cuenta este consejo? Fíjate, ¿O la verdad no? se instaló en la administración pasada cuando estaba Mafer Olvera, ella fue la que lo instaló, y fíjate, esta administración lo que ha hecho es que ha obstaculizado, ¿En serio? sí, o sea, que se lleva a cabo siquiera las operaciones del Consejo Joven. Ahora, una cosita más, actual, o sea, fue tanta la violación de derechos a las juventudes que varios de nuestros compañeros que formamos parte del Consejo hemos tenido que interponer un amparo. Se nos concedió la suspensión provisional, la suspensión definitiva, y un juez fue el que nos dio, o sea, un tribunal federal nos dio la razón diciendo que lo que estaba haciendo el INJUVE eran actos ilegales y que reconoció nuestros Tremendo. derechos como exactamente. Así es. Y lo que tenemos que hacer es justamente esto, o sea, ir a defender esos espacios, ir a poner las quejas, ir a poner los amparos. Ok. O sea, o sea, sé que no es fácil, pero o sea, los jóvenes que podemos hacerlos tenemos que tener los medios y las ganas para hacerlo. Ok, pues de este segmento concluimos que definitivamente estábamos mejor con el Sol Azteca, ¿no? La verdad. No sé ustedes qué opinan, nos lo acaban de decir nuestros camaradas aquí, allá en casita, ¿qué opinan? Y acompáñenos, vamos a nuestro quirófano para operar políticamente en nuestro segmento Operación Política.
Doctores, nos acaba de llegar este paciente que la verdad, pues yo lo veo muy mal, a ver, como que ya no responde. Presenta un grave caso de adicción a las redes sociales, doctor. ¿Sí? A ver. Sí, mira, y está aquí seguido por precariedad del trabajo, por falta de oportunidades. Ahí ve un tumor que es falta de participación. Sí es cierto, Mira, por doctora. acá hay otra cosita que es que falta de acceso ¿a qué? ¡Ay, ¿Qué es eso? educación! ¿No tiene educación? No, No, qué grave, ya no tiene ni pulso. no, esos tumores hacen que no circule la sangre al corazón, no se puede mover por todas estas cosas. Doctor, tenemos que transmitir por Facebook esta operación. Sí, para que lo vea toda la gente. A ver, eso que está ahí, hay que quitárselo. ¿Qué es? Dice, a ver, Apatía. apatía, quítasela. No, eso no sirve para nada. ¿Usted cómo ve, doctora? ¿Qué le hacemos? Pues mira, yo creo que tenemos que quitarle los tumores y Ajá. luego tenemos que darle fuertes medicamentos para que pueda salir del hospital. Sí, es cierto. Necesita una fuerte dosis de participación. A ver, Inyecciones, por favor, para que... Medicamentos, Si no hay medicamentos, entonces ¿qué le vamos a dar? Pura azúcar con agua con azúcar, placebos. Le Un podemos dar forloco. like. A ver, hay que darle like. ¿Un full loco crees que lo reviva? Sí. Pero ¿cómo hacemos que A ver, eso... ¿Qué dice? Vieja política acartonada. Eso quíteselo también. No sirve. Quíteselo, doctora. ¿Usted qué es? A ver. Eso, ahí. Ándele. Sí, justamente ahí. Ándele, a ver. Mira, Ahí va más o menos, sí. ahí va más o menos. A mí lo que me preocupa es que si no le damos una atención concreta, va a tener que Ajá. seguir viniendo y viniendo al hospital y jamás se va a curar. No hay Pero que tú- darle paliativos. Se trata también de que cambie su estilo de vida, que deje esa apatía de lado y comience a participar por su propio pie. Así es. A ver, quítale ahí Tinder y ponle Twitter para que participe más. Sí, A ver, para que sea más crítico, a ver. ¿no? Sí. Está bien A Tinder, ver. pero pues bueno, hay que participar también, ¿no? ¿Cómo ven, doctores? A ver, ver. sí, que nos mande un tweet a los 3 para ver si ya está fluyendo. A ver, como que... La como que información. Se está moviendo, ¿no, doctora? Sí, me parece que sí. Doctor, le llegó un tweet. Ahorita hablando, doctor. ¿Sí? Mira, ¿qué dice? Pues operemos. A ver. Vamos a iniciar la Veamos qué se operación. puede extirpar, qué se puede salvar. Operemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Saúl Vázquez, soy militante del Partido de la Revolución Democrática desde los 15 años. Yo comencé fundador del Partido de la Revolución Democrática y fue candidato a la presidencia en el año 2000 por el Partido Socialdemócrata. Él no sé qué enfermedad padecía, pero habló del derecho a decidir las mujeres, de las minorías, de las libertades sexuales y reproductivas en el año 2000. Yo tenía en la política tenemos que participar y que en la política tenemos que, sobre todo, mantenernos con las razones que queremos justas. Lamentablemente, él fundó lo que hoy conocemos como el CONAPRED, la Agencia para Prevenir la Discriminación en México. Y gracias al trabajo de creo que esa es la labor más importante que tenemos que aprender como jóvenes, a participar y a dar las luchas, no porque sean populares, sino porque son lo correcto, porque son las causas en las que creemos. Alzar la voz y hablar por lo que creemos. Tenemos que tomar esta oportunidad. No tenemos que pensar que lo que nos están dando nosotros participamos y nos activamos políticamente. Y regresamos ya de nuestro segmento Operación Política. ¿Qué les pareció? ¿Se alivia el paciente? ¿No se alivia? ¿Se nos fallece en la cama? ¿Cómo ven ustedes? Regálanos tu comentario y tu gran like y ojalá y puedas compartir esto con tus amigas y amigos
de tu colonia para que puedan informarse más y platicar con nosotros sobre el tema de las juventudes. Y antes de ir a las conclusiones, ¿algo más que consideren ustedes que les haya faltado agregar sobre este interesante tema? Tú dinos, Saúl, a ver, platícanos, porque pues acá ella está hablando cada vez más y no te deja ni participar, ¿eh? Está bien. Pareciera que no tienes muchas cosas que decirnos, a ver. Yo creo que hay algo importante que mencionar, y es el tema de cómo arrebatamos o cómo tomamos el poder por asalto. Mencionaba el ejemplo de Alexandria Ocasio. Ella compitió al interior de su propio partido primero. Sí. Compitió en la elección primaria por su distrito, el distrito del Bronx. Es como decir aquí el distrito de Iztapalapa, de la zona popular de la ciudad. Más bonito Iztapalapa. ¿No? Sí, más bonito. La verdad es que Ciudad de México es mucho más bonito que Nueva York, eso sí. Sí. Pero el Jim Crowley, que era el diputado que estaba ahí, tenía 4 o 5 periodos religiéndose, era un líder muy popular dentro del propio Partido Demócrata. Y ella decidió desafiarlo. Es decir, en ningún momento el Partido Demócrata dijo, creo que es momento de darle una oportunidad a los jóvenes, hay que dejarlos pasar. No, ella desafió, ¿no?, a lo que ellos llaman el establishment, el statu quo de su partido, y ganó la candidatura. Tú decías en el primer bloque, es que nos dan candidaturas en distritos que no podemos ganar. Pues hay que tomarlas, ¿no? Hay que hacer ganadores esos distritos y demostrar que los jóvenes podemos participar mucho más activamente y tomar las herramientas que tenemos en el presente. Tú decías, regálenos su gran like. Te quería preguntar si es cuando le dejas muy presionado que sale el dedo muy grandote. Que se escucha grandote. O porque es un like muy valioso. Pues porque es muy valioso a las personas que nos ven allá en su casa. Ok. Bueno, TikTok, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta para la creación de videos de contenido político, ¿no? No solamente para que salgas perreando como lo haces todos los días, Hendrik, sino también para compartir contenido político con jóvenes de nuevas generaciones. O sea, nosotros ya no necesitamos salir a la calle, no, ir a tocar la puerta de nuestro vecino, repartir volantes, para activarnos políticamente. Yo creo que una buena historia de Instagram, un buen video de TikTok que se vuelva viral, pues tiene un efecto mucho más grande porque llega a jóvenes de lo largo y ancho de la República y más allá. Tenemos herramientas para crear campañas innovadoras, ¿no?, para que no ocupan muchos recursos. O sea, toda persona que hoy tiene un celular aquí tiene una cámara que lo puede transmitir a cualquier rincón del mundo. Es poderosísimo. Y ese tipo de herramientas, creo que ahí es donde tenemos una ventaja comparativa con respecto a los líderes más grandes de nuestro partido, que ya pues no les tocó un entorno donde era tan fácil, ¿no? Dicen, pues es que a ustedes no les tocó hacer pintas cuando todavía nos metían a la cárcel por pintar del PMS, ¿no? Pues afortunadamente, ¿no? Y tomemos en cuenta, aprovechemos nuestro privilegio, como dicen, ¿no? Y saquémosle provecho. Creo que tenemos muchas herramientas para construir juntos una nueva plataforma política, decirles a los jóvenes que pues participen. Ya lo decía Tania, lo ven como qué flojera, ¿no? Qué difícil es, pero no, ya, por ejemplo, yo firmé el amparo en contra de la cancelación del nuevo aeropuerto. Pues lo firmas con un Google Forms, ¿no? Okay, tienes tú ya el machote del amparo y ya nada más pones tus datos, tu firma digital y ya ahí estás, Henry. Creo que tenemos un tremendo potencial para participar de nuevas maneras. Así es, ¿no? ¿Y tú tenías TikTok, Saúl? Fíjate que lo tenía, pero lo borré porque... No, bueno, tú sabes que todas las empresas chinas tienen que reportarle al gobierno chino. Así ¿no? es. Por ley. ¿Allá lo sabían en su casa? Y TikTok es China. Entonces, cuando fue el reto este del gato, ¿te acuerdas del Mr. Sandman? Sí. Que de hecho, si ustedes buscan mi nombre en Google, aparece que participé en el reto de Mr. Sandman con mi gatito bailarín. Participé, bajé el TikTok, luego lo bajé, pero yo creo que ya lo voy a reactivar. Lo voy a reactivar. Sí, porque justo hay una chica china que ya te había platicado, que ha denunciado a través de TikTok cómo discriminan a la minoría uigur, a los musulmanes en China. Saúl. Y acá de este lado, algo que quieras comentarnos antes de ir a las yo estoy de acuerdo. O sea, los jóvenes tenemos en este momento, las y los jóvenes, o sea, la gran oportunidad de renovar la forma de hacer política.
O sea, tenemos todos estos aparatos, tenemos todas estas redes, tenemos todas estas conexiones que justamente no se tenían antes. Y es decir, o sea, no es para que a través de estos medios hagamos las mismas cosas. O sea, no hay que dar los mismos mensajes, no hay que hacer las mismas propagandas, no hay que dar los mismos contenidos. O sea, podemos incluso, o sea, hacer y rehacer, reinventar, o sea, hacerla y deshacerla de todas las formas posibles, que incluye, o sea, hacer política incluye tener una relación con las otras y los otros, que no nada más son de mi mismo partido, que no nada más tienen mis mismos intereses, que no incluso nada más son de mi misma edad, que no viven en mi misma ciudad y ese tipo de cosas. Fíjate, yo creo que un ejemplo muy claro de cómo se está haciendo política, cómo tienen lugar relaciones de poder y cómo se puede influenciar, de hecho, de forma directa, es lo que están haciendo lo voy a decir, perdón, las mujeres feministas. O sea, vamos a hablar, si quieren, de tomas que tienen lugar en escuelas de la UNAM. Podemos hablar de performance, podemos hablar de... O sea, pero, y lo que viene cierto es que si no fuera por todas estas nuevas formas que están inventando y reinventando, o sea, desde hacer un baile en el Zócalo, desde poner una pinta ahí justamente en la plancha y poner un montón de nombres, de hacer confeti rosa, ¿verdad? O sea, la brillantina, por ejemplo, sí, que la brillantina. O sea, pero todas esas cosas nos hacen voltear, nos hacen ver, nos hacen dialogar, nos hacen que nos enfrentemos, nos hacen que digamos sí, no, porque no, que digamos nuestros puntos de vista. Eso también es hacer política. Okay. Y me parece que podremos retomarla como una nueva forma que podemos contribuir los jóvenes. Ok, pues sí tienes razón y pues bueno, para pasar a las conclusiones, concluir con este gran programa, ¿alguien quiere iniciar con sus conclusiones? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde transitamos con este tema de los jóvenes? Yo creo que la primera conclusión es: no nos creamos el cuento que nos han contado de que ya todo está dado, ¿no? De que todo es difícil y de que estamos condenados. Creo que sí tenemos esta generación los retos más grandes que ha enfrentado la humanidad. Incluso hace unas semanas Angela Merkel decía que todo este tema del coronavirus era el reto más grande desde la Segunda Guerra Mundial para Alemania, de ese tamaño. El tema de la crisis climática es un tema que va a definir incluso nuestra viabilidad como especie humana. Pero ante todo eso no nos desanimemos, ante todo eso participemos, ¿no? No permitamos que otros decidan por nosotros, ¿no? Por ejemplo, el caso del Brexit, los jóvenes no participaron y fueron las personas de la tercera edad las que mayoritariamente decidieron salir de la Unión Europea. Después los jóvenes dijeron: pero no, mi futuro, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Perdón, pero pues no saliste a votar, ¿no? Creo que tenemos que ser muy insistentes, nosotros que somos jóvenes, que estamos activos en la política, con todos nuestros amigos en que tienen que participar, en que su voto, en que su voz, en que su manifestación hace una diferencia. Y acaba de decir Tania el ejemplo más grande. Mira, yo el año pasado fui a representar al partido en TV Mexiquense a una mesa sobre la interrupción legal del embarazo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Nos fue bien porque ya sabemos que el argumento a favor de la interrupción legal del embarazo lo tenemos la razón científica y moral sobre ese tema, pero hoy en día sigue sin haber interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Digo, en el Estado de México. En el Estado de México, perdón. Pero hoy las mujeres, a través de esa creatividad, a través de ese encontrar vías, han hecho que sea un tema mucho más apremiante en la agenda pública. No solamente en el Estado de México, sino en Hidalgo, en Oaxaca, en muchos lugares del país hoy se está discutiendo como nunca. Y eso quiere decir que la participación política sí hace una diferencia. Sí. Manifiéstense. E incluso hay quienes son muy críticos que dicen: es que es muy fácil poner desde tu Facebook algo y no salir a la calle. Bueno, pero si es que estás poniendo en tu Facebook algo, ya estás haciendo algo, ya estás alzando la voz. Aprovechemos estas nuevas plataformas, ¿no? Así es, allá dicen en la producción que pensando en... Sí, en cómo invitando a participar, ¿no? Muy bien. Incluso si tú subes una foto de yo estoy en la marcha con mis amigos, pues alguien la va a ver y va a decir: yo también quiero estar en la marcha y subir mi foto. Sí, y así estás motivando a participar. Entonces la conclusión
primordial que yo saco de este programa es no nos dejemos a la desesperanza y participemos. Muy bien, muy bien. Y acá, Tania, algo que quieras decirles para concluir este tema. Yo les quisiera decir a las juventudes que si bien lo que tenemos es esperanza, también tenemos creatividad, tenemos crítica, tenemos innovación. Y podremos tomar eso y agarrarnos de eso para hacer, una incidencia verdadera en las condiciones de vida en las que vivimos. A mí me gustaría pedirle y casi invitar más bien a las juventudes a que, es justamente ahora que nos tocan a nosotras y a nosotros aportar nuevas visiones, de análisis, cómo hacemos nuevos instrumentos, cómo redactamos nuevas leyes, cómo llevamos a cabo nuevas prácticas, cómo hacemos otros instrumentos, justamente porque hemos visto que las viejas formas de resolver problemas no están funcionando, que son los que nos tienen estas crisis. Entonces, si los jóvenes de verdad quieren tener una incidencia en decisiones políticas, económicas, sociales, con lo que podemos contribuir es con la invención. Así es. Entonces, y bueno, para finalizar, les pediría también a las juventudes que sean radicales. Ojo, que radical no significa ser violento, radical significa ir a la raíz de los problemas. Ok, muy bien, muy buenas conclusiones. Y pues yo puedo concluir de lo que han platicado ustedes, pues que necesitamos una ley que garantice una cuota para que los jóvenes participen en política y que en el partido, particularmente en nuestra expresión política, regrese esta cuota para que podamos contender en el 2021. La política creemos que ya cambió, gracias a esta lucha que dieron los jóvenes en el pasado, en los años 70. Antes era impensable, como tú lo dices, que alguien pudiera aventarle diamantina a un funcionario del gobierno o hacerle memes al presidente. Tú hacías eso y al día siguiente amanecías muerto. Es una de las luchas derivadas de la transición democrática en México, la cual desde este lado se ha construido. El día de hoy estamos en un punto crucial. En este partido estamos en vías de construir la nueva plataforma electoral juvenil rumbo al 2021. Te invitamos a participar. Y pues bueno, agradecerles a nuestros invitados. Tania, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos tu visión. Saúl, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y un fuerte aplauso a la producción por hacer esto posible. Claro que sí, cómo no. Bien merecido este programa. Pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, las cuales aparecen de este lado. Sigan a Revolución Democrática 2.0. Claro, escriban a Tania, Saúl. Mándenme oraciones de la llamita. Agreguémonos en TikTok y estamos en contacto. Muchísimas gracias una vez más a ustedes por permitirnos estar aquí con ustedes. Muchas gracias.